Las trompetas del Apocalipsis es un evento que sucede después de la apertura de los 7 sellos que vimos en el video anterior de esta serie, Los Juicios de la Gran Tribulación, el cual voy a dejarte aquí en la esquina y en la descripción del video. Estos sellos fueron por el Cordero Inmolado, que nos habla que es Cristo Jesús, el único que tiene autoridad y es digno para hacerlo. Los ángeles y las trompetas aparecen en un contexto luego de que en el cielo hubiera una media hora de completo silencio a partir del versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis. Silencio que para muchos fue de asombro y estupefacción, porque este anticipaba juicios mayormente estrictos y catastróficos de los que habían acontecido durante la apertura de los 7 sellos. Cuando el silencio fue interrumpido, aparecen 7 ángeles en el capítulo 8, versículo 2 de Apocalipsis, los cuales estaban de pie delante de Dios y a cada uno se les entregó una trompeta, con las cuales anunciarían los juicios inminentes que vendrían sobre la tierra a sus habitantes, utilizando en ellos la flora del mundo, la fauna, inclusive los astros y los cuerpos celestes, además de otras entidades que vendrán del mismo infierno. Al sonar de las 7 trompetas, vendrán juicios mayormente catastróficos que los anteriores. Estos no serán tan destructivos aún como los que procederán con las copas de la ira. Antes de comenzar con este segundo video de la serie Los Juicios de la Gran Tribulación, titulado Las 7 Trompetas del Apocalipsis, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a través del algoritmo a difundir el Evangelio. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Del mismo modo te dejaré en la casilla de descripción del video y en el primer comentario fijado la playlist que te dirija a estos videos, en donde estuvimos estudiando primeramente el arrebatamiento, posteriormente la apertura de los 7 sellos y en este video estaremos viendo las 7 trompetas. En los siguientes videos estaremos viendo los 7 truenos, las 7 copas, la venida de Cristo en la batalla del Armagedón y el milenio. No olvides que todos estos videos son para la edificación de la iglesia y para el pleno conocimiento y entendimiento de los últimos tiempos. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. El inicio de las trompetas se describe en Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 y capítulo 9 versículo 19. Del mismo modo podemos encontrar este contexto en el capítulo 11 del verso 15 al 19. Las 7 trompetas son el contenido del juicio del séptimo sello, pues el séptimo sello convoca a los ángeles que tocarán estas trompetas. Asimismo, los juicios anunciados por las 7 trompetas tendrán lugar a partir de la cuarta parte de la semana 70 de Daniel o la Gran Tribulación y se extenderán aproximadamente hasta la mitad de la semana 70 y un poquito más. Acompáñame abriendo tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 8 verso 7, en donde se nos anuncia el ángel que toca la primer trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Analizando este primer evento, nos dice que caerá granizo y fuego del cielo. Podemos imaginar que la mezcla con sangre que representa será la misma de aquellos que reciban este juicio sobre la tierra, ya que el granizo y el fuego que vendrán del cielo
no será común o como hemos visto en la tierra. De hecho, muchos de nosotros hemos sido testigos de que en diferentes partes del mundo ha caído granizo del tamaño de una bola de golf e incluso del tamaño de una roca. Podríamos quizá imaginar que en las palabras de Jesús, cuando Él dijo que en esta tribulación de la tierra será como ninguna otra que ha pasado la humanidad. Así que el tamaño del granizo y las ráfagas de fuego que vendrán del cielo en esta primer trompeta serán verdaderamente catastróficas, al grado que al llegar al suelo estarán mezcladas con la sangre de aquellos que reciban este juicio estando en la tierra. Asimismo nos dice que 1/3 de los árboles de todo el mundo se quemarán en esta plaga y toda la hierba verde se consume. Este juicio tiene algunas similitudes si lo analizamos con la 7ª plaga de Egipto. Acompáñame abriendo tu Biblia en Éxodo capítulo 9 a partir del verso 23 y nos dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Claramente esto nos da una referencia de cómo serán aquellos días durante esta primer trompeta y nos reitera que la sangre con la que será mezclada será de todos aquellos que reciban este juicio. Nos dice a continuación la Biblia que en el cielo un segundo ángel tocó la trompeta. El resultado es que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. No podríamos precisar como tal lo que significó para Juan una gran montaña ardiendo en llamas fue tirada al mar. Pero podemos imaginar que esto es un asteroide o un meteoro que viene del espacio. Y este podría ser en cuestión lo que fue lanzado al mar, en el cual a causa de esto pierde la tercera parte de la vida que hay en él. Hasta este punto ya ha sido quemada la tercera parte de la tierra, de los árboles y de toda la hierba verde. Ahora nos anuncia esta segunda trompeta destrucción en el mar, lo cual nos lleva a recordar del mismo modo los juicios que vinieron sobre Egipto. Mira la gran concordancia que tiene esta segunda trompeta con lo escrito en Éxodo capítulo 7, versos 20 y 21. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Es muy interesante cómo se asemeja la plaga de Egipto con el sonido de la segunda trompeta. Podemos imaginar con esto que aquello que se asemeja a una montaña lanzada al mar no solo matará la tercera parte de los peces, sino también provocará maremotos, que a su vez irán a causar daños terribles a 1/3 de todas las embarcaciones
y no solamente de una ciudad, sino que será una catástrofe mundial. El juicio de la tercera trompeta es muy similar al de la segunda, con la diferencia de que afecta a los lagos y ríos de agua dulce de todo el mundo, y no en específico a los océanos. Nos dice la Escritura en Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El juicio representado por la tercera trompeta gira en un contexto de efectos que una estrella llamada ajenjo provoca sobre el agua y sobre las personas que la beben. Este es el tercero de los juicios de las trompetas descritos en Apocalipsis. Hasta este punto es necesario que recapitulemos las tres últimas trompetas de manera muy breve. La Biblia dice que la primera trompeta causó granizo y fuego, que destruye gran parte de la vida vegetal del mundo. A su vez, la segunda trompeta provoca lo que parece ser un meteoro cayendo sobre la tierra, un meteoro u otro cuerpo celestial que golpea directamente en los océanos, causando la muerte de la tercera parte de la vida oceánica en el mundo y la destrucción de las naves, la cuarta parte. Asimismo, la tercera trompeta es similar a la segunda, solo que esta afecta a los lagos y ríos de agua dulce de todo el mundo y no así a los océanos, logrando que una tercera parte de toda el agua dulce de la tierra se vuelva amarga y mucha gente morirá al beberla. Este es el único punto en la Biblia en el que se menciona la palabra ajenjo en el Nuevo Testamento, pero aparece 8 veces en el Antiguo Testamento, cada vez asociado con la amargura, el veneno y la muerte. El pasaje de Apocalipsis referido a la tercera trompeta puede que no diga que los habitantes de la tierra la llamen ajenjo específicamente. Más bien, el ajenjo era una hierba amarga muy conocida en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, al nombrar a la estrella ajenjo, se nos está revelando que su efecto será amargar las aguas de la tierra, hasta el punto de que el agua no se pueda beber. No se tratará simplemente de un sabor amargo para la gente, será literalmente venenosa y mortal para todo ser viviente que la consuma. Si el agua potable no está disponible para 1/3 de la población de la Tierra, se puede observar fácilmente cómo se producirá el caos y el terror a falta de este elemento vital. Está demostrado científicamente que un ser humano solo puede vivir de 2 a 3 días sin agua. Sin embargo, los habitantes de las zonas afectadas estarán tan desesperados que realmente beberán el agua envenenada, provocando la muerte no solo de miles, sino de millones de personas. Esta es una profecía que aún está por cumplirse en los últimos 7 años de la Gran Tribulación, también conocida como la Semana 70 de Daniel. Este es uno solo de los desastres naturales en las 7 trompetas que marcarán el rápido comienzo del ascenso del Anticristo al poder mundial. Y en este punto de las trompetas, casi llegando a la mitad de la Semana 70, podemos definir que ya no será solamente el Anticristo, sino la bestia que vendrá del abismo poseyendo el cuerpo del Anticristo. Y es hasta este mismo punto que los juicios de las trompetas han dado únicamente un juicio parcial de Dios, a pesar de las catástrofes que hasta ahora hemos visto.
ya que todavía no se ha desatado toda su ira. La cuarta trompeta anuncia cambios en los cielos y escribe el apóstol Juan: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! En este punto, la cuarta trompeta afecta a los astros celestes, el sol, la luna y las estrellas, y nos da una descripción de que fueron heridos en su tercera parte de cada uno de ellos. Y analizándolo un poco, esto nos sugiere que habrá una completa disminución de la luz que estos tres astros en su momento proporcionan a la Tierra. Al mismo tiempo, en la escritura bíblica, estos tres astros representan un orden en la naturaleza. Y Dios mismo en el Génesis, capítulo 1, verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Estos astros han sido puestos por Dios para dar un orden en las estaciones, día y noche en la tierra, y para dar señales a los hombres. Y esta alteración que habrá en la disminución de la luz a causa de que serán heridos, nos habla de un completo desorden y terror que vendrá a la tierra. Este oscurecimiento de los cuerpos celestes podemos interpretarlos de diferentes maneras, pero nos enfocaremos a la luz de las escrituras bíblicas, pues un cambio en la luz de la manera que lo anuncia este juicio trae completamente un cambio en el clima y en el ritmo biológico de la Tierra. Del mismo modo, sabemos que un ejemplo de esto es el cambio de estación al invierno, y que a falta de luz la gente llega a caer en depresión o en situaciones emocionales que no son muy positivas. Ahora imaginemos con este juicio sobre la tierra, y a causa de todo lo que ha sucedido anteriormente, muertes y destrucción, la gente se verá verdaderamente abrumada. Y todo esto, si somos un poco inteligentes, nos damos cuenta que es Dios mismo, como nos dice en Oseas 2:14, te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y si bien este versículo es dirigido al pueblo de Israel, podemos tomarlo como parte de la esencia de Dios, el cual permite juicios y desiertos en la vida de la gente para que lleguemos al arrepentimiento, al reconocer nuestra situación delante de Dios y humillarnos ante nuestro Creador. En este mismo pasaje, el apóstol Juan nos relata una visión en la que ve y oye a un ángel que volará por en medio del cielo. Asimismo nos anuncia que este ángel es audible y visible para todos, y será un mensajero de Dios que no se podrá ignorar. El texto enfatiza que este ángel está hablando a gran voz, lo cual también enfatiza la urgencia del mensaje que está emitiendo a los moradores de la tierra. La proclamación de este ángel es una gran advertencia, ya que emite 3 ay con gran premura y apremio. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Los 3
hay mencionados 3 veces sugieren la importancia de esta advertencia y la severitud de los juicios que están por venir. La advertencia es enfocada exclusivamente a los habitantes de la tierra, dando una severa indicación de que los próximos juicios serán contra aquellos que habitan en el mundo y que no se han arrepentido. Hasta este punto ya se han tocado 4 trompetas de las 7 totales, desencadenando cada una de ellas eventos desastrosos y catastróficos, y no solamente sobre la tierra, sino sobre los astros. Por lo tanto, estos 3 ay emitidos por el ángel entre la 4ª trompeta y las últimas 3 indican que los juicios finales de las trompetas serán aún más devastadores y aterradores que los anteriores. La 5ª trompeta descrita en Apocalipsis 9 a partir del versículo 1 nos dice lo siguiente: el 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, esto es, a los seres humanos, los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En este punto me gustaría compartir con ustedes una relación que hay acerca de este evento anunciado desde el libro de Amós. Acompáñame abriendo tu Biblia en el libro de Amós, capítulo 7, verso 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Recordemos que el heno tardío hace referencia a la primavera y nos anuncia que este evento se dará en primavera y que será después de la siega del rey, lo cual nos lleva hasta la parábola que contó Jesús del trigo y la cizaña en Mateo 13 a partir del versículo 24. Y lo más resaltante en este punto es que Jesús dijo que cuando se sembró cizaña en el campo, no se debía arrancar la cizaña, pues con ella podrían arrancar también el trigo. Dijo él, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto nos habla recordando que el ministerio de Jesús fue enfocado a los judíos y posteriormente envió al apóstol Pablo a los gentiles, en que Dios permitió que creciera el impío con el santo. Claramente el santo es santo hasta el momento que cree el evangelio, creyendo que Cristo murió por sus pecados y llega al arrepentimiento tal y como Dios lo pide en su palabra, que es el reconocernos humildemente como pecadores. Entonces, aquí nos dice el Señor que Él dirá a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, lanzarla al lago de fuego, y recoged el trigo en mi granero. Esto es a los salvados de la gran tribulación. Volviendo a Apocalipsis 9, nos dice que el aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra,
y que en las cabezas tenían coronas como de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes al mismo tiempo eran como de leones, tenían corazas como de hierro y el ruido de sus alas era como ruido de muchos caballos corriendo hacia la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En la quinta trompeta, la visión es la de una estrella que había caído del cielo a la tierra. En la Biblia hemos encontrado varias veces el término estrella para referir a figuras angelicales o al mismo tiempo demoníacas. En este preciso contexto, la caída de la estrella a la tierra puede significar un descenso de un estado espiritual hacia la tierra. Y a menudo encontramos la caída de un ser angelical refiriendo a las estrellas, a los ángeles que debido al engaño de Satanás traicionaron a Dios y fueron echados del cielo. Y justamente se le da la llave del pozo del abismo. Refiriendo al pozo del abismo, es un término que en el Apocalipsis y en otras partes de la Biblia señala un lugar de confinamiento para los espíritus malignos. Recordemos que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 19, nos habló de Jesús cuando, después de su muerte, bajó al corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo cual nos da una señal de que estos espíritus encarcelados son las mismas langostas de las que nos habla la quinta trompeta, que serán liberados al toque de este juicio. Y al mismo tiempo nos dice que serán los demonios del mismo infierno los que vendrán a la tierra a hacer vejaciones con los seres humanos. Al mismo tiempo nos dice que estas langostas no son langostas comunes. Por lo tanto, nuevamente refiere a que son poderes del abismo, demonios que están ahí encarcelados y se les da poder y permiso que no permitirá dañar la tierra, sino únicamente a los hombres. Y claramente dice que no a los que tengan el sello de Dios en la frente. Estos son los mártires de la gran tribulación o los santos de la gran tribulación, recordando también a los 144,000 que estarán predicando el evangelio del reino durante la gran tribulación, lo cual nos habla que sobre ellos estará la protección divina de Dios. Nos dice la escritura que estos demonios descritos como langostas provocarán un tormento sobre la gente que será insoportable, al punto de que las personas afectadas desearán la muerte, pero sin embargo no la encontrarán. Podemos imaginarnos siquiera este tormento de ver cara a cara a estos demonios. Este juicio es solo una simbología de lo que la gente que sea lanzada al lago de fuego durante el juicio ante el gran trono blanco experimentarán eternamente en ese lugar de tormento. La descripción tan precisa de las langostas intensifican el miedo y el terror que provocarán en la gente, y sobre todo su naturaleza aterradora. Sin embargo, su poder estará limitado a tan solo 5 meses, dando oportunidad a estas personas que vivirán este terror a arrepentirse y humillarse ante Dios. Este pasaje bíblico concluye diciendo que estas langostas o demonios tienen un rey, el cual es el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego.
Ambos nombres significan destructor. El primer ay pasó. He aquí vienen dos ayes después de este. Puede que esta expresión nos denote que una vez habiendo pasado los 5 meses que dura el tormento de la picadura de las langostas, el hombre, como es natural, se olvide y no se arrepienta a Dios y piense que lo peor ya ha pasado. Pero esto será una gran equivocación, y como Dios tristemente conoce el corazón del hombre, que somos duros de cerviz, que difícilmente muchos llegan al arrepentimiento y a la humildad de humillarse ante Dios, reconociéndose como pecador y necesitado de nuestro Salvador. He aquí el juicio de la quinta trompeta solo es el primero de los ay, de un total de 3 ay. Y lo más espeluznante es que los 2 siguientes son aún más terribles que el primero. Llegados a este punto, nos damos cuenta que Dios no dará tregua al hombre, y sus juicios vendrán en una secuencia temporal, uno tras otro. Pasando la sexta trompeta, leemos en los versículos 13 y 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Al toque de la sexta trompeta, nos damos cuenta que se ponen en marcha fuerzas mucho más destructoras y aterradoras que las anteriores. Vemos aquí que mientras el toque de la quinta trompeta, las langostas únicamente torturaron a los hombres, estos ángeles que serán desatados del río Éufrates vendrán a matar a la 4ª parte de la población mundial. Observemos que en el siguiente versículo, el número 16, nos habla de un número de los ejércitos de los jinetes que era 200 millones. Y aclara Juan: yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y esto nos habla, mis queridos amigos y hermanos, en que estos demonios que son desatados del río Éufrates vienen juntamente con sus huestes de maldad, 200 millones de jinetes determinados a matar a la 4ª parte de los hombres que aún quedan en la tierra. Finalmente vemos que el fin de todos estos juicios dirigidos por Dios a la tierra es el de arrepentimiento y volverse a su Creador. Verdaderamente humillarse ante Dios para no pasar por esto. Él es justo y sus juicios son justos, mas la naturaleza del hombre será tal que aún esperan juicios peores en adelante a causa del corazón endurecido de los hombres. Nos dice al final de este pasaje que los hombres no querrán acogerse a los designios de Dios para ser salvos, sino que lo resistirán y continuarán adorando a sus ídolos, a sus brujerías y retando a Dios, en una rebeldía total contra Dios. Ahora bien, cuando el ángel toca la sexta trompeta, Juan dice que escuchó una voz, la cual no identifica con un nombre, pero todo indica que es el mismo Señor Jesucristo hablándole, ya que esta voz proviene de los 4 cuernos que rodean el altar de Dios. Y Juan también explica que él ya había visto ese altar 2 veces antes en sus visiones. En el tabernáculo y en el templo, este lugar era el lugar en donde se quemaba el incienso, simbolizando las oraciones de los santos, es decir, el pueblo de Dios suplicando misericordia.
Al mismo tiempo, Juan nos explica que en una de sus visiones, él ve a los mártires que a lo largo de la gran tribulación han ido muriendo y rogando a Dios venganza por sus muertes. Y Dios les respondió que tenían que esperar hasta que se cumpla el número de sus consiervos, es decir, hasta que muera hasta el último mártir a lo largo de los 7 años de la gran tribulación, lo cual nuevamente nos arroja que no son lo mismo que la iglesia, ya que aquellos que mueren durante la gran tribulación dando testimonio de Cristo fue los que no entraron en el periodo de gracia ni fueron arrebatados previo a la gran tribulación, como lo vimos en el primer video de esta serie llamado El Arrebatamiento. Recordemos lo que dijo el profeta Amós. Primero fue la siega del rey, esto es la iglesia, y después vendrá la siega de primavera, que es los mártires de la gran tribulación. Todos aquellos que no creyeron en el tiempo de gracia o que vivieron en religiosidad, pero jamás se arrepintieron verdaderamente, ni creyeron de corazón que Cristo pagó sus pecados en la cruz, sino que vivían en una religiosidad de obras, torciendo las escrituras o simplemente rechazando el evangelio y torciéndolo, a causa de eso atravesarán este periodo de la gran tribulación. Y la única manera de ser salvos es a través de morir por el testimonio de Cristo, como lo dice la Escritura. Diferencia que hay con la iglesia, ya que la iglesia no tiene que morir ni hacer obras para poder ser salva, ya que es por fe, por gracia y no por obras. Únicamente creyendo en el Evangelio es que un ser humano es salvo en este tiempo de gracia, lo cual será muy diferente al tiempo de la gran tribulación. La voz que surge de entre las 4 esquinas del altar de Dios da la orden al ángel que tiene la 6ª trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En cuanto a la identidad de estos 4 ángeles, lo más acertado sería pensar que se trata de ángeles caídos, desobedientes y traidores a Dios, cuando Satanás engañó a la 4ª parte de las estrellas del cielo y fueron echados de ahí. Observemos que están atados del mismo modo en que un día al final de la gran tribulación será atado el mismo Satanás durante la batalla del Armagedón por 1000 años. Sabemos que estos 4 ángeles, por tanto, contienen un poder que es destructor y por tanto han sido retenidos por Dios en ese lugar, impidiéndoles usar su poder mortal contra los hombres. Asimismo, este río Éufrates marcaba el límite de la tierra prometida por el lado este. Y sabemos que al otro lado estuvieron los grandes imperios de Asiria y Babilonia, que en tiempos muy antiguos derrotaron a los israelitas y los sometieron. Probablemente este tipo de relación con los ángeles guarde alguna señal o significado con lo que ocurrió en el pasado respecto de Israel. Esto probablemente nos confirme el hecho de que a la mitad de la semana, cuando la bestia posea al anticristo y venga la abominación desoladora, en la cual el anticristo se proclame a sí mismo Dios en el tercer templo e Israel lo rechace, se cumplirá la profecía de Apocalipsis 12, en la cual nos dice que perseguirán a los judíos y Dios les tendrá un lugar preparado en el desierto para sustentarlos durante la última mitad de la gran tribulación. Otro anuncio es que durante el derramamiento de la 6ª copa, y esto lo veremos en el video de las 7 copas de la gran tribulación, anuncia que el gran río Éufrates se secará para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para lo que será la gran batalla del Armagedón. Ahora bien, estos 4 ángeles, nos dice la Escritura, que están preparados para la hora, día, mes y año para el derramamiento del juicio de Dios.
Estos son por tanto demonios poderosos que Dios tenía reservados para este momento específico. Esto nos recuerda que ninguna fuerza satánica puede actuar dentro de su propia cuenta, sino solo dentro de lo permitido y con un objetivo de parte de Dios. Estos 4 ángeles están destinados a matar a los hombres, una muerte que se había tomado un receso bajo el toque de la quinta trompeta, que solo trajo tortura a los moradores de la tierra. Recordemos que en el video anterior, el cuarto sello mató a un cuarto de los pobladores de la tierra. Este siguiente juicio de la sexta trompeta, que también nos anuncia será la cuarta parte de los hombres que queden, anuncia el número de víctimas mortales de únicamente estos 2 juicios y terminan con la mitad de la población de la tierra. Y este total no incluye a los que han perecido en los otros juicios entre los sellos y las trompetas. Esta terrible matanza entre los demonios y sus huestes desestabilizará completamente a la sociedad, no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente. También notemos que el olor nauseabundo que invadirá la tierra a través de los cuerpos que se pudran, porque la tierra estará completamente devastada. Y esto llevará a parte de los sobrevivientes aterrados, probablemente a crear tumbas comunes en los hoyos, o simplemente lanzarlos al mar, quemarlos, o sabrá Dios qué harán con ellos. Pero ese momento, casi a la mitad de la semana 70 de Daniel, será verdaderamente terrible, abrumador y terrorífico para la gente. No se nos indica en este pasaje si estos 200 millones de jinetes son humanos o legiones de demonios, pero todo apunta a que son demonios, por la descripción de ellos que nos arroja este mismo pasaje. Tristemente, el final de este pasaje nos dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, al contrario de arrodillarse y buscar a Dios tras todo lo que han visto, ni aún así se arrepentirán de las obras de sus manos, ni dejarán de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepentirán de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estas últimas líneas nos dan detalles más crudos y dolorosos de la condición verdadera de la humanidad contra Dios cuando su juicio se ha desatado. Mira cómo es el mismo comportamiento de aquellos que le rogaron a las montañas que cayeran sobre ellos cuando se desató el sexto sello que vimos en el video anterior, o los que buscaron la muerte y no la hallaron cuando se tocó la quinta trompeta. Todo por no humillarse y verdaderamente buscar a Dios. Lamentablemente, todos los eventos que se desaten a través de las 6 trompetas, en vez de llevarlos al arrepentimiento, endurecerán sus corazones. El intervalo entre la sexta y la séptima trompeta se asemeja al silencio que hubo cuando se abrió el séptimo sello y hubo un silencio en el cielo, lo cual acontecerá también entre la séptima trompeta y los juicios que vienen a través de las copas. Y este no será un silencio aterrador como en el cielo, sino que será la misma voz interviniendo ante los hombres. Y esto lo vamos a ver en el próximo video, donde estudiaremos los 7 truenos del Apocalipsis. Durante estos intervalos en que paran un poco los juicios e interviene la voz de Dios, como en el caso de los 7 truenos, es un aviso a aquellos mártires de la tribulación en que Dios no se ha olvidado de ellos, ya que ellos tienen el conocimiento del Evangelio del Reino y saben que tendrán que morir por el testimonio de Cristo, pero que al final ellos, los mártires que resistan hasta el final, obtendrán la corona de vida.
Para finalizar este video, veamos lo que nos dice la séptima trompeta en Apocalipsis 11, 15 y versículo 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, y estos son la iglesia, lo cual nos anuncia que ellos ya estarán con Dios previo a la gran tribulación. Y durante la gran tribulación, los que estén pidiendo justicia debajo del trono serán los mártires. A lo largo de toda la Escritura hay una diferencia entre la iglesia y los mártires. Para aquellos incrédulos que niegan el arrebatamiento por su falta de fe en las promesas de Dios, por no creer al Evangelio y por su corazón no arrepentido, a falta de arrepentimiento. Los 24 ancianos, nos dice el versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Por último nos dice el versículo 18 y 19, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta nos revela que las naciones fueron desafiantes, negándose a que Cristo viniera a reinar y establecer su reino en toda la tierra, lo cual nos habla de que la humanidad y los reinos de ese tiempo tendrán un odio abrasador contra Dios, para finalmente reunir ejércitos y pelear contra Jesucristo mismo, sin ningún deseo de arrepentimiento y mucho menos de humillarse y adorar al Todopoderoso. Este sentimiento de odio hacia Dios y contra el cielo moverá a todas las naciones en la tierra a reunirse para su propia destrucción, en lo que será la batalla del Armagedón. Estos juicios que han caído hasta ahora en la tierra, en este punto de las trompetas, para que algunos dobleguen su corazón y verdaderamente se arrepientan ante Dios, dando testimonio de que Cristo vendrá a reinar y por tanto serán muertos por el anticristo, por su gobierno o las personas que estén apoyando al anticristo, los mártires. Lamentablemente y trágicamente, algunos, a pesar de todo lo que han visto, advertencia tras advertencia y la advertencia de un infierno eterno, la mayoría de ellos no querrán someterse y mucho menos arrepentirse, y en vez de esto, endurecerán su corazón. Y es el mismo sentimiento de todos aquellos que hoy en día tuercen las Escrituras y no les gusta ser corregidos, porque para sus seguidores y para ellos no se equivocan, y en vez de arrepentirse y someterse a la Biblia y a Dios, mantienen un corazón endurecido que finalmente los condenará a la perdición. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar al final de este video. El toque de la séptima trompeta nos anuncia que Jesucristo es el soberano Rey y el inicio de la última mitad de la gran tribulación, la cual será aún más severa contra la rebeldía de los hombres. Te invito a continuar viendo esta serie en el próximo video, en donde estaremos viendo los 7 truenos, posteriormente las 7 copas y por último la batalla del Armagedón y el milenio de Jesucristo.
No te lo pierdas, y si hasta ahora no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y a dejarme un like, que no te cuesta nada, pero me ayudas a través del algoritmo a difundir el mensaje del Evangelio y estos estudios bíblicos para la edificación de la iglesia y para todos aquellos que aún no han creído. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.